Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy entonces vamos a estudiar los dos puntos en español. Hasta hoy, relacionado con la puntuación, hemos visto ya el punto seguido, el punto aparte. También estuvimos viendo el uso de la coma, que es uno de los temas más largos. Y también vimos en clases anteriores la acentuación. Hoy, entonces, vamos a estudiar el uso de los dos puntos y de los puntos suspensivos. Bien, veamos entonces. Los dos puntos, que son justo estos, los utilizamos para introducir algo relacionado o comentado o presentado justo antes, ¿sí? Como por ejemplo explicaciones o conclusiones, ¿sí? Después de los dos puntos, escribimos con minúscula a la palabra siguiente, excepto cuando estos introducen un enunciado en estilo directo. Bien, en esos casos, entonces, em, utilizamos las mayúsculas. Veamos entonces esos casos de los que estamos hablando. El estilo directo. ¿Qué será eso del estilo directo? Esto hace referencia a esos casos en los que los dos puntos introducen una cita textual que se reproduce entre comillas en la expresión escrita. Bien, veamos por ejemplo. Lo primero que me preguntó el entrevistador fue, ¿qué puedes hacer tú que no pueda hacer otra persona? En este caso, fijémonos que estamos introduciendo la cita con lo que comentó la, con lo que comentó otra persona. Por lo tanto, después de los dos puntos, la palabra va en mayúsculas y entre comillas, ¿sí? Estilo directo. Ahora, en obras de teatro, mm, el texto de los personajes no se introduce con dos puntos, sino con un punto seguido de una raya. Sería algo así. Esto es solo para los textos de teatro, ¿sí? Los guiones teatrales. Entonces, Elena, punto, acuérdate de mí cuando estés sola. Veamos ahora en la correspondencia. Los saludos en las cartas, las postales, los correos electrónicos o el correo postal van en un renglón inicial e independiente seguidos de dos puntos. Esto ya lo veíamos un poco en ejemplos anteriores, como el saludo, querida Fátima, estimada señora Méndez, eh, querida profesora, querido profesor Martínez, por ejemplo. Y en el renglón que sigue al saludo se comienza siempre con mayúscula. Querida Fátima, dos puntos, mayúscula, te escribo esta carta después de casi 2 años sin saber nada la una de la otra. Bien. Ahora veamos el caso en el que utilizamos los dos puntos para las explicaciones, ¿sí? Entonces, las oraciones enunciativas introducen con dos puntos las explicaciones, ejemplos o conclusiones de lo que se acaba de anunciar. Por ejemplo, este fin de semana nos visitarán mis padres. Dos puntos. Quieren ayudarnos a preparar la habitación del bebé antes de que nazca. Estaba claro, Clara ha conseguido el trabajo, ¿sí? Fijémonos que tanto en esta oración como en esta, eh, la primera parte nos informa algo, la primera parte antes de los dos puntos y la segunda parte después de los dos puntos añade una explicación o añade una conclusión, amplía la información de la primera parte, de la información inicial, ¿sí? La información inicial. Ahora, también usamos los dos puntos tras locuciones
a saber, ahora bien, pues bien, esto es, dicho de otro modo, en otras palabras, más aún, por ejemplo, veamos eh, los casos de esta situación. Ya se conocen los ganadores, a saber, Ana González y Zaira Valles. Sí, justo después de esa locución, a saber, utilizamos los dos puntos. O veamos este otro ejemplo. No es verdad que Diana llegue siempre tarde. Por ejemplo, dos puntos, ayer llegó la primera. ¿Sí? Entonces, después de estas locuciones, podemos utilizar los dos puntos. En caso de enumeraciones, también hacemos la introducción de estas con dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, veamos este caso. Rellena este formulario con tu información personal. Dos puntos. Acá nos enumeran cuáles son los datos o la información que necesitamos. Entonces, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y lugar de residencia. O veamos este otro ejemplo. Vengo del mercado de la plaza. He comprado, dos puntos. Aquí voy a hacer una lista de las cosas que compré en el mercado de la plaza. Fresas, aguacates, tomates, queso y mermelada casera. Ahora, cuando hablamos del título de una obra que especifica, por ejemplo, contenidos pertenecientes a una tesis central, separamos esto con dos comas. Veamos este ejemplo muy fácil. La Revolución Francesa, dos puntos, motivaciones sociales y políticas. Este es un ejemplo del título de un libro en el cual sabemos que trata sobre la Revolución Francesa y nos especifican, digamos que eh, algunos aspectos relacionados con la tesis o con la propuesta que se hace en el libro, ¿sí? También hay muchos casos como este de libros, sobre todo de ensayos, en los que se pone un título a la obra y después de los dos puntos se especifica cómo de qué va la obra. Veamos ahora las horas. También utilizamos los dos puntos eh, cuando escribimos las horas de manera numérica, ¿sí? Se separan los minutos de las horas con dos puntos. Veamos el ejemplo. Son exactamente las 12:26, ¿sí? No sé si alcanzan a ver aquí la hora en mi computador, pero justo aparece, son las 10, 2 puntos, 55, 2 puntos y 50 segundos, ¿sí? Los dos puntos separan la hora de los minutos de los segundos. Veamos ahora el signo matemático. Entonces, en matemáticas los dos puntos representan la operación de división. Recuerda que ayer veíamos que eh, la X o el por lo utilizamos en la multiplicación, pues los dos puntos los utilizamos en la división, que también representamos con una barrita así. Entonces veamos el caso. 100 dividido en 4 igual a 25. O 100 dividido en 4 igual a 25. ¿Sí? Podemos usar este signo, podemos usar los dos puntos o el signo tradicional de la división. Ahora, veamos los usos incorrectos de los dos puntos. Es incorrecto escribir dos puntos después de palabras como preposiciones y enumeraciones. Por ejemplo, en este caso he vivido en varias ciudades de Europa, como Madrid, La Laguna, Tolosa, Durham, Múnich, Bruselas, entre otras. Sería incorrecto poner los dos puntos acá, después del en. He vivido en dos puntos
varias ciudades de Europa, no, sería incorrecto. Lo que, en donde deberíamos poner los dos puntos sería, he vivido en varias ciudades de Europa, ¿cómo? Dos puntos. Madrid, La Laguna, Tolosa, Durham, Múnich, Bruselas, entre otros. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre los dos puntos? ¿Cuándo se usan los dos puntos cuando he escrito matemáticas por división y cuando uso el barra? ¿Es usual en una escuela, por ejemplo, usar un barra o los dos puntos? El por lo utilizamos con la multiplicación, ¿sí? El por es la X, el aspa, que veíamos ayer, ¿sí? Lo usamos en la multiplicación. Y en la división podemos usar o los dos puntos o la raya inclinada, el slash, Ok, ¿sí? raya inclinado, sí. Ujú. Um, Que es, la voy a no, escribir en el chat. Esta la utilizamos en la división y esta en la multiplicación, ¿sí? O también en la división utilizamos los dos puntos. mm. Son estos los símbolos que usamos. So, en una escuela, por ¿Sí? ejemplo, los niños usan dos puntos por división. En la escuela, mira que utilizamos otro símbolo. Espérame, ya te lo muestro. Para la división es poco frecuente que en los colegios o en las escuelas se utilicen, por ejemplo, los dos puntos o la raya inclinada para hablar de división. El símbolo que más usamos, espérame, ya lo estoy buscando para que lo veas. ¿Es el mismo en España No o lo sé. solamente en Colombia? Yo creo que es el mismo. Espérame, ya te comparto aquí pantalla, pero no estoy segura, ¿sabes? Al respecto, no podría asegurártelo, puedo averiguarlo, como cuál usan en España, si es el mismo que se utiliza en Latinoamérica. Mira, Ah, en Latinoamérica, en gran parte utilizamos este. ¿Puedes verlo? sí, Son dos puntos y en medio una línea. ¿Conoces ese símbolo? sí. Ok, bueno, ese es el que utilizamos con Okay. más frecuencia de la división. Mm, Bien, entonces, mm, gracias. veamos ahora el uso del punto y la coma. Bien, entonces el punto y la coma es un poco quizá más confuso, no es muy claro su uso, tanto como, o digamos que en comparación con la coma o el punto, si este es un símbolo que está como en un punto medio. Entonces, veamos, el punto y la coma se utiliza para representar una pausa mayor que la de una coma. Es, y es más débil que la de un punto. Por eso justo les comentaba que está un poco a medio camino, ¿no? Porque es Mm, más que la coma, pero menos que el punto. Y se escribe sin separarlo de la palabra que lo precede, que ha seguido de minúscula. En muchísimos casos, el punto y la coma podemos reemplazarlo por otros signos de puntuación, como la coma y el punto seguido o los dos puntos, ¿sí? Digamos que no hay unas reglas tan específicas que marquen el uso de la coma, ¿sí? Podemos
casi que sustituir el punto y coma y no usarlo no estamos obligados pues a usar el punto y coma, sino que podemos utilizar una coma o un punto seguido o dos puntos. Veamos entonces algunos casos. Cuando hablamos, cuando utilizamos oraciones independientes, entonces el punto y la coma separa oraciones independientes entre las que se quiere establecer una cierta relación semántica que con el punto y seguido se pierde. Veamos entonces. Mi hermana tiene 3 hijos, punto y coma, todos con el pelo negro azabache, ¿sí? Aquí añadimos un dato más sobre los hijos de mi hermana, entonces utilizamos una coma para que el punto no marque esa distancia tan grande, pero veamos que también podríamos utilizar una coma. Mi hermana tiene 3 hijos, coma, todos con el pelo negro azabache, ¿sí? Quizás tiene que ver más con el estilo o de quien escribe, ¿sí? Con la decisión que yo tomo para que, ¿sí? Yo no he visto en página. Es, Oh, ¿no puedes verla? no. A ver, permíteme un segundo. Vuelvo a compartir. Avísame, ¿ahora puedes verla? No. Ah, sí. ¿Ya? Bien, qué extraño. Y la había Sí. compartido igual. Bueno, no. Entonces te estaba mostrando justo las oraciones independientes, ¿sí? Y estábamos repasando este ejemplo en el que utilizamos punto y coma en esta oración. Mi hermana tiene 3 hijos, todos con el pelo negro azabache. Y también les comentaba que igual podríamos utilizar en vez del punto y coma una coma, ¿sí? Como que no es tan obligatorio su uso, sino que tiene un poco más que ver quizá con el estilo del escritor. El punto y coma nos permite una pausa más larga que la coma, pero podríamos utilizar el punto. Veamos entonces que el punto y coma se utiliza igualmente para separar oraciones con una estructura sintáctica paralela o similar cuando se omite el verbo en la segunda oración. Veamos. Yo vivo en Madrid, mi hermana, y en Valencia, ¿sí? En este caso, utilizamos el punto y coma y mm, omitimos el verbo vivir, ya como que se sobreentiende, se asume que nos referimos a que mi hermana vive en Valencia y yo vivo en Madrid. Veamos entonces con las enumeraciones. El punto y coma sirve de separación entre los elementos de una enumeración que contienen ya una coma. Veamos este caso. He vivido en varios países de Europa. Usamos los 2 puntos para enumerar esos países. Entonces, Toulouse, Francia, Durham, Reino Unido, punto y coma, Dublín, Irlanda, La Laguna, España y Múnich, Alemania. ¿Sí? Fijémonos que en este caso utilizamos el punto y coma, entonces para eh, dividir, digamos que esa numeración, aquí mencionamos que vivimos en Toulouse, Francia, en Durham, en Reino Unido, punto y coma, separamos Dublín en Irlanda, separamos La Laguna en España y en Múnich de Alemania, ¿sí? Entonces digamos que eh, a través de la coma unimos a la ciudad y al país y a través del punto y comas dividimos los países, ¿sí? Ahora también utilizamos el punto y la coma en lugar de la coma cuando los elementos de la enumeración son oraciones completas.
Por ejemplo, puedes usar la cocina común con la condición de que lo dejes todo limpio después de usarla, punto y coma, seas respetuoso con el resto de huéspedes del hotel, etiquetes tu comida antes de dejarla en el frigorífico y no saques ningún utensilio para uso externo. Sí, en estos casos, dado que son oraciones completas, utilizamos punto y coma para separar unas de otras. Ahora, en las listas también podemos utilizar punto y coma en los casos en los que son elementos sencillos o complejos dispuestos en líneas independientes e introducidos por rayas. Después de cada uno de estos elementos, escribimos punto y coma, como podemos ver en el ejemplo, y solo el último elemento que escribimos lo terminamos con punto final. Veamos entonces. El campamento de verano ofrece las siguientes actividades. 2 puntos. Excursión al Parque Nacional de Doñana, punto y coma. Siguiente elemento. Visita a una granja, punto y coma. Siguiente elemento. Taller de introducción al cultivo de hortalizas en casa, punto final. Ahora, respecto a los conectores discursivos, entonces los conectores discursivos adversativo, concesivo y consecutivo, como el pero, aunque, por consiguiente, estos van separados de coma y precedidos por un punto y coma como separación de la oración anterior. Veamos un ejemplo. Pablo quiere ir al cine esta noche. Punto y coma, agregamos el conector discursivo. Sin embargo, no tiene dinero. Entonces, siempre que utilizamos un conector discursivo, ya sea adversativo, concesivo o consecutivo, debe ir precedido por punto y coma y posterior y después del conector discursivo utilizamos la coma. Ahora, en los casos en los que la oración que se introduce es muy larga, em, es preferible que utilicemos el punto seguido, ¿sí? Por ejemplo, a Pablo le gustaría ir al cine esta noche. Sin embargo, sus padres no le han dado permiso y no tiene suficiente dinero ahorrado. Aquí antes del conector podríamos haber utilizado el punto y coma, es correcto, pero digamos que se sugiere por cuestiones de facilitar la lectura, como dar mejor las ideas, se sugiere utilizar el punto seguido, dado que la oración que le sigue al conector es bastante larga. Sin embargo, es correcto utilizar el punto seguido. ¿Sí? Bien, y estos son los casos entonces en los que utilizamos el punto y la coma. ¿Hay alguna pregunta? ¿O es claro? No, es claro. Bien. Veamos ahora entonces el uso de los puntos suspensivos. Este también es cortito y es muy claro. Permíteme un segundo. Es muy extraño. Word no quiso funcionar hoy. Mm, Bien, veamos entonces los puntos suspensivos. Entonces, los puntos suspensivos
se simbolizan de esta manera y son 3 puntos consecutivos que empleamos para dejar un discurso en suspenso o para interrumpirlo, ¿sí? Lo utilizamos entonces para dejar un discurso en el aire, digamos, en suspenso o para interrumpirlo. Si se emplean al final de un enunciado, la palabra de la siguiente oración, sea en el mismo párrafo o no, se escribe con mayúscula. Ahora, si no marcan el final del enunciado, sino que la oración continúa, la palabra siguiente se escribe en mayúscula. Veamos. La noticia me pareció bien, supongo. Fijémonos que en este caso no se termina la oración, sino que se continúa. Por lo tanto, después de los 2 puntos, lo conservamos la minúscula, el uso de la minúscula. Pero en este segundo caso, veamos, el ascenso de Julia, no estoy segura de que se lo merecía más que yo. Sí, fijémonos que en este caso se termina la oración, por lo tanto, después de los 2 puntos utilizamos mayúsculas, ¿sí? En este caso se marca el final de la oración, el final del enunciado. Estos dos, si bien están relacionados, no es la continuación de esta oración, como en este caso, que si la oración continúa, por lo tanto se mantiene la minúscula y acá se debe usar la mayúscula. Veamos los usos. Entonces, los puntos suspensivos se utilizan en los casos siguientes: para expresar duda, vacilación, suspenso o temor. Por ejemplo, no te imaginas lo que ha ocurrido. O para interrumpir el discurso con fines expresivos. Me encantaría acompañarte, pero no puedo. O no te quejes, a caballo regalado. Sí, veamos que aquí no se termina la oración, se deja en suspenso y se está refiriendo a un refrán en, en español que dice algo así como a caballo regalado no se le mira el vientre, ¿sí? Es un dicho popular. Ahora también utilizamos los puntos suspensivos para evitar reproducir un título o referencia muy largo conocido por el interlocutor. Ejemplo, creo que han alquilado la película El inglés que subió a una colina para verla esta noche en casa. Y también utilizamos los puntos suspensivos al final de una enumeración incompleta para dar a entender que no es exhaustiva en lugar de etcétera, es decir, utilizamos los puntos suspensivos para reemplazar el etcétera. Por ejemplo, había muchísima comida: tortillas, empanadas, bocadillos, croquetas, buñuelos, puntos suspensivos o podríamos decir etcétera. Bien, creo que los puntos suspensivos son muy fáciles. Mm. Recordemos que solo lo utilizamos en 2 casos en los que queremos o terminar, finalizar un enunciado y dejarlo en suspenso, o en los que queremos agregar como un suspenso a la oración, pero continuarla, y agregar algo más. Bien, ¿alguna pregunta sobre los puntos suspensivos? No, es claro. Bien, entonces ahora vamos a ver un video, ya les comparto pantalla, que nos especifica el uso del punto y la coma, que es como quizás un poco el más complicado, ¿no? Mm. Es- Bien,
Me avisan si pueden escuchar. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo y cuándo usar el punto y coma. ¿Qué sabemos del punto y coma? ¿Pueden escuchar? Sí, Bien. Sabemos que al igual que la coma y el punto y coma señala una pausa. ¿Qué pasa con esta pausa? Esta pausa va a ser, por un lado, superior a la pausa de la coma, ¿sí? Superior a la coma. Y por otro lado, va a ser inferior a la pausa del punto, ¿sí? Inferior, inferior al punto. De esta manera, ¿qué sabemos? Que el punto y coma va a ser una pausa intermedia entre ambos. Por otro lado, el punto y coma va a separar. ¿Qué cosa? Bueno, va a separar, por un lado, proposiciones. Estas proposiciones pueden ser, por un lado, proposiciones yuxtapuestas. Ahora vamos a ver qué significa que sean yuxtapuestas, que lo que podemos decir en primer lugar es que tienen igualdad. ¿De qué tipo? Igualdad semántica, de significado, ¿sí? Semántica. Por otro lado, el punto y coma va a separar enumeraciones complejas, complejas, y también va a separar proposiciones también, ¿sí? Proposiciones que son largas, largas, y que tienen a su vez conectores. Los conectores que vimos en el video de la coma, ¿sí? Conectores. Bien, ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? ¿Qué son estas proposiciones yuxtapuestas? ¿Cuáles son las enumeraciones complejas? ¿Y cuáles son estas proposiciones largas y con conectores? Bueno, vamos a averiguarlo juntos a partir de los siguientes ejemplos. Bien, ejemplo número 1. Juan está preocupado por su examen. Debería estudiar más. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Juan, que es el núcleo del sujeto. Y por aquí, este debería, ¿a quién se refiere? Muy bien, se refiere a Juan, ¿sí? Acá sabemos que diría Juan. Juan debería estudiar más. ¿Qué pasa acá? Nosotros acá podríamos optar por un punto, pero en vez de usar un punto, vamos a usar punto y coma. ¿Por qué vamos a usar punto y coma? Porque esta parte de la proposición y esta parte de la proposición, ¿qué tienen? Tienen igualdad, igualdad semántica. ¿Qué significa esto? Están hablando del mismo tema, ¿sí? Están hablando de exactamente el mismo tema, de Juan y de su estudio. ¿Qué sabemos entonces? Que cuando tenemos dos proposiciones con igualdad semántica que están hablando del mismo tema, es conveniente usar punto y coma en vez de punto. Ponemos al final un puntito que ya sabemos cómo usarlo, ¿sí? Sigamos con el segundo ejemplo. Veamos. La muchacha corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. ¿Qué tenemos aquí? Ustedes dirán, bueno, por un lado habla de la muchacha, por otro lado habla de los padres. Entonces, ¿qué vamos a usar? Solo un punto. Pero no, vamos a usar punto y coma. ¿Por qué vamos a usar punto y coma también en este caso? Porque la muchacha está corriendo, ¿sí? Hacia su casa, corría hacia su casa. Y sus padres acababan de llegar. ¿Qué es esto? Esto es una causa ¿de qué?
de lo que está haciendo la muchacha, ¿sí? Por lo tanto, también hay igualdad semántica. ¿Cómo se llaman estas proposiciones? Como dijimos anteriormente, proposiciones yuxtapuestas. Yuxtapuestas. ¿Por qué yuxtapuestas? Porque se superponen, ¿sí? Están hablando de algo similar, tienen igualdad semántica, por lo tanto es conveniente usar punto y coma, pero no es obligatorio. Vamos a poner el puntito hacia el final. Perfecto, seguimos con el próximo ejemplo. Bien, la campera es azul, la camisa blanca, las medias grises y el saco negro. ¿Qué tenemos acá? Hablamos de campera, hablamos luego de camisa, hablamos de medias y de saco. Es, en cierta forma, una enumeración. Es una enumeración compleja. ¿En qué sentido es compleja? Cuando nosotros decimos 1, 2, 3, 4, estamos enumerando simplemente. Cuando decimos camperas, camisas, medias, sacos, estamos enumerando simplemente. Ahora bien, cuando hay un verbo, ya la enumeración pasa a ser compleja. De manera que la campera es azul. ¿Qué va a ir aquí en medio? Un punto y coma. Punto y coma. La camisa blanca. Punto y coma. ¿Qué nos pasó acá? La camisa blanca. La camisa es blanca. Acá va a ir una coma, si lo recuerdan. ¿Por qué va a ir una coma? ¿Qué está haciendo esta coma? Esta coma, si se acuerdan, reemplaza ¿a qué? Al verbo. Muy bien, reemplaza al verbo. ¿A qué verbo? Al que fue mencionado anteriormente, ¿sí? En estas proposiciones donde la coma reemplaza un verbo y tenemos varias enumeraciones, siempre vamos a usar punto y coma para separar. Las medias grises, punto y coma, y el saco negro, punto. Entre cada una de los núcleos y los adjetivos que las están modificando, va a ir siempre un punto y coma. Las medias son grises, perdón, va a ir una coma, no un punto y coma. Punto y coma va a ir entre cada proposición. Las medias, coma, grises y el saco, coma, negro. Las comas están reemplazando al verbo anteriormente mencionado. El punto y coma está separando las proposiciones de nuestra enumeración compleja, ¿sí? Veamos un ejemplo un poquito mejor. Cada grupo preparó un taller. El primero, el taller de cerámica. El segundo, el taller de telares. El tercero, el de cestería. Bien, cada grupo preparó un taller. El primero preparó, coma, el taller de cerámica. Punto y coma. El segundo, coma, el taller de telares. ¿Qué va aquí? Muy bien, estamos separando proposiciones, así que punto y coma. El tercero, ¿qué va aquí? Una coma, muy bien. El de cestería, punto, porque termina la oración, ¿sí? Vamos a ver lo que hicimos acá. Acá pusimos coma. ¿Por qué pusimos coma? Porque está reemplazando a un verbo, ¿sí? El primero preparó el taller de cerámica. El segundo preparó el taller de telares. El tercero preparó el de cestería. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa con los puntos y comas? ¿Qué está separando los puntos y comas? Están separando la enumeración. ¿De qué tipo? La enumeración compleja. De manera que, ¿cuáles son entonces las proposiciones? Tenemos, por un lado, esta proposición, proposición 2, proposición 3. Perfecto. Vamos con el último ejemplo.
Los jugadores entrenaron intensivamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué les parece? Tenemos por un lado, los jugadores entrenaron intensivamente durante todo el mes. Ustedes acá probablemente pondrían un punto. ¿No es así? Claro que sí. Pero vamos a poner un punto y coma. ¿Por qué vamos a poner un punto y coma? Porque nuestra extensión de esta oración es larga, pero no es tan larga para poner un punto, ni tan corta para poner una coma. De manera que optamos por el punto y coma. ¿Podríamos poner solamente un punto? Claro que sí. ¿Podríamos poner una coma? Sí, pero sería un poquito más incorrecto. Tendríamos que basarnos entre el punto y el punto y coma. Lo más conveniente es el punto y coma. Ponemos nuestro puntito al final. Sabemos que después de conectores va coma. Y en este caso, antes de conector, ¿por qué? Porque tenemos una proposición larga, ¿sí? Tenemos dos proposiciones largas. Proposición larga. Tenemos una proposición que empieza con los jugadores, entrenaron intensivamente durante todo el mes. Termina nuestra proposición y sin embargo los resultados no fueron los esperados. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro punto y coma. Acá también hay que darse cuenta que a su vez hay un poquito de igualdad semántica, ¿sí? No estamos totalmente hablando de otra cosa, hay igualdad semántica. Perfecto. De manera que repasemos un poquito lo que acabamos de ver. Por un lado, oraciones con igualdad semántica, donde estamos hablando de lo mismo, donde podríamos poner un punto, pero siempre es conveniente poner punto y coma. Por otro lado, acá tenemos el mismo ejemplo. Es una proposición de qué tipo? Yuxtapuesta. Perfecto. Tercer caso, tenemos proposiciones donde hay comas reemplazando verbos. Acá siempre vamos a usar punto y coma para separar estos tipos de proposiciones, ¿sí? Estas proposiciones van a ir siempre separadas por punto y coma. Las enumeraciones complejas siempre van separadas de punto y coma. Y en último lugar, tenemos el caso de los conectores que pueden ir precedidos por punto, pero van precedidos por punto y coma. ¿Por qué? Porque es lo más adecuado. Si fuera más largo, usaríamos punto. Si fuera más corto, usaríamos coma. La igualdad semántica se mantiene siempre. Bien, quedó más claro. Quedó Sí, más claro sí, ahora el uso del punto y coma. muy interesante. Sí, ese video es muy bueno, es muy claro. Mm. Bien, Sara, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? No, no, no más preguntas. No hay preguntas. Bien, entonces creo que terminamos la clase de hoy. Nos vemos entonces mañana a la misma hora. Bien, Gracias por estar en la clase de español con Ciudad Bilingüe. Que tengas un buen día.